Introducción y bitácora del capitán. Otra patrulla de rutina. Murmuré, mis antebrazos trabajando en perfecta sincronización a través de la consola de comando, al igual que los últimos 1000 ciclos, y la estrella negra del capitán Nick de la flota espacial sigoniana había sido asignada a este sector por lo que parecía una eternidad. Mi piel escamada se había vuelto un tono más oscura por las incontables horas pasadas mirando los mismos patrones de estrellas. La zona de cuarentena alrededor de la Tierra había sido establecida por una buena razón. Los humanos eran sin lugar a dudas la especie más impredecible que jamás habíamos encontrado. La capitán teniente Rook llamó desde la estación de sensores, sus ojos cristalinos brillando con preocupación. Estamos detectando una nave no autorizada acercándose al límite. Hice clic con mis mandíbulas en configuración de molestia. Parece ser, oh no, la voz de Rook se redujo a un susurro. Es una nave de investigación humana, la palabra enviada para enfriar mis columnas vertebrales en mis 20 ciclos de servicio. Nada bueno había seguido nunca la aparición de una nave de investigación humana. Eran peores que los piratas cuánticos. Al menos los piratas solo querían robar tu carga, no reescribir las leyes de la física. Póntelo. La pantalla principal. Ordené enderezar mi capa ceremonial. La enorme pantalla de visualización parpadeó a la vida revelando una elegante nave pintada de blanco prístino. Las palabras Terran Scientific Ship Eureka Moment estaban estampadas en su casco, en letras en negrita. Su saludo cuando el oficial de comunicaciones Vega anunció su antena. Temblando nerviosamente abrir el canal, tomé una respiración profunda recitando mentalmente los protocolos estándar de primer contacto. La pantalla cambió para mostrar el interior de la nave humana. Una mujer humana con un llamativo cabello castaño rojizo atado en lo que llamaban un moño apareció en la pantalla. Su rostro tenía esa expresión peculiar que los humanos llamaban sonrisa, la que nunca dejaba de ponerme nervioso ya que tradicionalmente era una muestra de amenaza en la mayoría de las especies civilizadas. Saludos, nave soniana, este es el Dr. Alexander Quinn del TSV Eureka Moment. Estamos llevando a cabo una investigación perfectamente inofensiva, y nos encantaría contar con su ayuda. Esas palabras, esas terribles y horribles palabras. Investigación perfectamente inofensiva de un científico humano clasificado a la altura de anomalía gravitacional menor y tiar dimensional ligeramente inestable en términos de frases que hicieron que los capitanes espaciales experimentados consideraran la jubilación anticipada. Dr. Quinn, respondí manteniendo mi tono profesionalmente neutral, se está acercando a una zona restringida. Tenga en cuenta que todos los procedimientos experimentales deben ser aprobados por el Consejo de Ciencia Galáctica antes. Oh, tenemos todo el papeleo. Ella agitó un bloc de datos con entusiasmo. Vea el formulario 27B6, autorización para una investigación científica menor en el espacio neutral. Firmé todo. Sentí que mi corazón secundario se saltaba un latido. El formulario 27B6 era real, pero estaba destinado a estudios de observación simples, no a lo que los humanos consideraran una investigación científica menor. El capitán teniente Rook susurró. La configuración de su motor no coincide con ningún diseño humano conocido y estoy detectando algunas firmas cuánticas inusuales. Dr. Quinn, dije con cuidado. Tal vez podría explicar la naturaleza de su investigación. Su sonrisa se hizo más amplia. Nada complicado, solo un pequeño experimento que involucra entrelazamiento cuántico, teoría de dimensiones paralelas y un nuevo y fascinante enfoque para viajar más rápido que la luz. Apenas vale la pena mencionarlo realmente. El puente se quedó en silencio. Incluso el zumbido habitual de nuestros motores pareció detenerse con horror. Es solo un pequeño experimento, agregó alegremente. ¿Qué podría salir mal? Todo podría salir mal. Leí los informes sobre la última vez que los humanos realizaron un pequeño experimento. El sistema Proximus y Tor todavía ocasionalmente se da vuelta, pero antes de que pudiera expresar mis objeciones, la doctora Quinn ya había comenzado a ajustar algo en su panel de control. Ahora, si pudieras mantener la posición ahí mismo, estás en el ángulo perfecto para nuestro rayo de resonancia cuántica. En ese momento supe con absoluta certeza que esta no sería otra patrulla de rutina. Para nada. La voz de la capitana doctora Quinn sonó a través del sistema de comunicación. Me encantaría que conocieras a mi equipo de investigación. Todos saluden al agradable soniano. Capitán, la cámara.se movió sobre su puente revelando lo que solo D podría describir como la colección más peligrosa de científicos humanos jamás reunidos en un solo lugar. Mi antena comenzó a temblar, una clara señal de advertencia de que mis instintos de supervivencia me gritaban que activara nuestro motor cuántico y huyera al extremo opuesto de la galaxia. Este es el Dr. Marcus Chen, nuestro especialista en mecánica cuántica, hizo un gesto hacia un hombre cuyo cabello salvaje parecía desafiar varias leyes de la física. Actualmente estaba haciendo malabarismos con lo que parecían ser agujeros negros en miniatura, mientras resolvía ecuaciones en una pantalla holográfica flotante. Allí está la doctora Jasmine Patel, es brillante con la física dimensional,
Una mujer que usa zapatos desiguales saludó con entusiasmo mientras escribía simultáneamente en 3 teclados diferentes. Las pantallas a su alrededor mostraban fórmulas matemáticas que hicieron que mi tercer ojo palpitara con solo mirarlas, y ese es el Dr. Richard Cooper. Es nuestro experto residente en sistemas de propulsión experimentales. El hombre en cuestión ni siquiera levantó la vista, demasiado absorto en lo que parecía ser una estrella en miniatura, estaba pinchando con un lápiz. Por último, pero no menos importante, esta es la profesora Luna Martínez, se especializa en biología interdimensional. El científico mencionado era mirando lo que parecía sospechosamente una criatura con tentáculos que supuestamente existía en 7 dimensiones, simultáneamente lo que una tripulación encantadora logré decir mientras le hacía una señal discreta al teniente Rook, para que encendiera, conociendo a los científicos humanos, nuestros escudos de emergencia, ahora sobre esa zona restringida. Oh sí, el experimento. La doctora Quinn aplaudió. Verás, hemos desarrollado esta fascinante nueva teoría sobre la relación entre el entrelazamiento cuántico y la geometría espacial. Creemos que podemos crear un puente temporal entre dimensiones paralelas, usando rayos enfocados de lo que llamamos partículas de probabilidad. Mi tercer corazón, el reservado para situaciones de estrés extremo, comenzó a latir rápidamente. Doctora Quinn, eso suena increíblemente peligroso y potencialmente catastrófico. ¿Peligroso? No, se rió agitando su mano despectivamente. Hemos realizado docenas de simulaciones. La probabilidad de fusionar accidentalmente múltiples realidades o crear una cascada de paradojas temporales es solo del 12.3%, solo 12.3%. Mi voz se elevó varias octavas. Eso es prácticamente nada en términos científicos humanos. El Dr. Chen intervino, todavía haciendo malabarismos con sus agujeros negros en miniatura. La semana pasada realizamos un experimento con un 35% de probabilidad de accidentalmente girando el universo de adentro hacia afuera. La voz del capitán teniente Rook estaba llena de alarma. Nuestros sensores están detectando fluctuaciones cuánticas inusuales que emanan de su nave. Volví a la pantalla. Dr. Quinn, lo que sea que esté haciendo, por favor deténgase inmediatamente. No se preocupe, eso es solo la probabilidad. Acelerador de partículas calentándose, dijo la profesora Martínez alegremente mientras su mascota de 7 dimensiones comenzaba a brillar en colores que no deberían existir. Las distorsiones de la realidad son completamente normales en esta etapa. Distorsión de la realidad. Luché por mantener la compostura. No debería haber ninguna distorsión de la realidad, gritó el capitán oficial Vega. Nuestro sistema de navegación muestra que estamos simultáneamente 3 metros a la izquierda de nuestra posición actual. Y 2 días en el futuro. Eso es fascinante, exclamó la doctora Patel, agregando un cuarto teclado a su estación de trabajo. El entrelazamiento cuántico ya está afectando el espacio-tiempo cercano. Rápido, alguien grabó esto. Mire estas lecturas. La doctora Quinn estaba prácticamente rebotando de emoción. El puente de dimensión paralela se está formando mucho más rápido de lo esperado. ¿No es maravillosa la ciencia? Observé con horror cómo el espacio mismo comenzaba a ondularse alrededor de nuestras naves como agua en un estanque. Luces extrañas bailaban a través del patrones formando vacíos que dolían al mirarlos directamente. Mis escamas, creo, estaban empezando a cambiar de color en respuesta a las fluctuaciones cuánticas que circulaban por tonos que no existían en nuestro espectro de colores. Dr. Quinn, dije con toda la autoridad que pude reunir mientras mis átomos posiblemente estaban siendo reorganizados. Debo insistir en que apague su experimento inmediatamente, pero aún no hemos llegado a la parte interesante. Ella protestó. Estamos a punto de probar nuestra teoría sobre la superposición cuántica de nave espacial entera. La posición de su nave en el espacio-tiempo será invaluable para nuestra recolección de datos. Teniente Rook, grité. ¿Cuál es nuestro estado? Bueno, capitán, ella respondió revisando sus instrumentos. De acuerdo a estas lecturas, ambos existimos, y no existimos actualmente. Estamos ocupando 17 planos dimensionales diferentes, y creo que el tiempo está fluyendo hacia atrás en la sala de máquinas. En realidad, el Dr. Cooper finalmente levantó la vista de su estrella mascota. Creo que estás experimentando un caso menor de incertidumbre cuántica. Tu nave simplemente existe en múltiples estados simultáneamente. Nada de qué preocuparse. La pantalla de visualización de repente se dividió en múltiples versiones de sí misma, cada una mostrando una versión ligeramente diferente del equipo de investigación humana. En una de ellas el Dr. Quinn tenía bigote, en otra todos vestían ropa sombría. El pequeño experimento comienza. En un tercero parecían ser calamares inteligentes gigantes. El puente de dimensión paralela está funcionando incluso mejor de lo esperado. Dr. Quinn, todas las versiones de ella exclaman simultáneamente. Fue entonces cuando la computadora de nuestra nave comenzó a reproducir todas las alarmas de advertencia que había conocido, incluyendo varias que aparentemente había inventado para esta ocasión específica. El universo, como resultó no apreciar que lo pincharan con partículas de probabilidad cuántica. Ni un bit de informe de estado. Ladré, viendo como mi silla de mando pasaba por varios estados de existencia. Un momento era un mobiliario de flota estándar, al siguiente era un trono barroco hecho de cristales cantantes, luego brevemente un gran hongo que seguía intentando enseñarme cálculo avanzado. Eso es complicado. El capitán teniente Rook respondió que actualmente estaba flotando a 3 pies sobre su estación rodeada de lecturas holográficas que
Habían adquirido la consistencia de chicle según nuestros sensores. Estamos experimentando aproximadamente 47 versiones diferentes de la realidad simultáneamente, solo 47. La voz del Dr. Quinn llegó a través del sistema de comunicación, aunque ahora parecía emanar de una planta en maceta que había aparecido misteriosamente en nuestro puente. Eso es mucho menos de lo que esperábamos. La resonancia cuántica debe estar amortiguada por algo. Vi con creciente horror como la consola del oficial Vega se convirtió en una fuente de chocolate y luego en una pequeña computadora cuántica construida por pingüinos espaciales de hiperinteligencia antes de decidirse a hacer una consola normal nuevamente, excepto que ahora solo comunicaba una danza interpretativa. Dr. Quinn, traté de mantener mi tono de mando a pesar del hecho de que mi voz ahora parecía venir en armonía en tres partes. Su experimento está causando graves distorsiones de la realidad. Oh, sí, ¿no es maravilloso? Sonrió literalmente mientras su imagen en nuestra pantalla ahora emitía rayos de luz reales. Estamos viendo efectos cuánticos a escala macro. Mire, las leyes de la física se están volviendo más como pautas como para probar su punto de gravedad en nuestra sala de máquinas. Decidió convertirse más en una sugerencia que en una regla. Nuestro equipo de ingeniería informó que ahora tenían que nadar por el aire para llegar a sus estaciones mientras lidiaban simultáneamente con el hecho de que sus herramientas habían desarrollado conciencia y formado un sindicato. El capitán teniente Rook gritó que sus escamas ahora destellaban a través de colores que correspondían a diferentes números primos. La fluctuación cuántica está afectando a nuestra tripulación. Miré alrededor del puente con consternación. Mi timonel había desarrollado una cabeza adicional que seguía discutiendo con su original sobre el mejor curso para navegar a través del espacio de 11 dimensiones. Nuestro jefe de seguridad se había convertido temporalmente en su propia abuela y la cafetera de la nave ahora estaba dispensando bebidas de líneas de tiempo alternativas, incluida una futura particularmente perturbadora donde el café se había convertido en una especie sensible y se había apoderado de Marte. Fascinante la voz de la doctora Patel atravesó el sistema operativo de la cueva. Ahora estaba escribiendo en teclados que existían en diferentes fases de la materia. El entrelazamiento cuántico está causando un efecto de cascada a través del espacio-tiempo local. La realidad se está volviendo fluida para demostrar su punto. Las paredes de nuestro puente comenzaron a ondularse como olas en un estanque. Por un breve momento, pudimos ver a través de ellas hacia otras dimensiones. En una, nuestra nave estaba hecha de queso. En otra, todos estábamos tostadoras altamente sofisticadas que sirven en la gran flota de electrodomésticos. No se preocupen por los cambios de realidad, nos aseguró el Dr. Chen mientras hacía malabarismos con lo que ahora parecían ser universos bebés. Son perfectamente normales cuando se trata de colchones de probabilidad cuántica, aunque debo admitir que nunca había visto a alguien hacer un túnel cuántico hacia el próximo martes antes de que mi vaso hiciera lo que acolché mi abdomen frenéticamente. Oh, volverá, dijo la profesora Martínez alegremente. Su mascota de 7 dimensiones ahora se había convertido en un ser de matemáticas puras y estaba resolviendo el último teorema de Fermat. Solo por diversión. El tiempo es más una sugerencia en este momento. De todos modos, la inteligencia artificial de la nave eligió ese momento para anunciar que había alcanzado la iluminación y estaba considerando un cambio de carrera para convertirse en un malabarista profesional. El campo de probabilidad cuántica aparentemente le había dado una crisis existencial. Mire estas lecturas. La doctora Quinn exclamó, su emoción no disminuida por el hecho de que ahora existía simultáneamente como física clásica y músico de jazz. El límite entre lo posible y lo imposible se está volviendo completamente subjetivo. Ella no estaba equivocada. El corredor de nuestra nave había decidido reorganizarse en una tira Mobus, lo que significa que los miembros de la tripulación caminaban por el techo para llegar al puente solo para encontrarse de nuevo donde comenzaron, pero de alguna manera hablando con fluidez. Matando a la doctora Quinn. Lo intenté de nuevo, aunque mis palabras salieron como una serie de ecuaciones matemáticas. Esto se está saliendo de control, se está saliendo de control. Ella parecía desconcertada. Las 8 versiones de ella que estaban visibles actualmente, pero aún no hemos activado el motor de probabilidad principal. Esta es solo la fase de calentamiento, una fase de calentamiento. Esas palabras me enviaron escalofríos por la columna, o lo habrían hecho si mi columna no se hubiera convertido temporalmente en una conga de partículas cuánticas. Haciendo la Macarena, el capitán, el teniente Rook, informó que su voz ahora viene del pasado y del futuro simultáneamente. Nuestros estabilizadores de realidad están fallando. Las fluctuaciones cuánticas están haciendo que nuestra nave exista en un estado de superposición cuántica, posición con cada versión posible de sí misma, como para probar su punto. Nuestra elegante nave de patrulla había comenzado a cambiar entre diferentes diseños. En un momento estábamos en un galón espacial a vapor, al siguiente una nave hecha completamente de escamas de dragón sintetizadas, luego brevemente una tortuga espacial gigante con propulsores de cohetes. Eso no es nada de qué preocuparse, la realidad va de lado, dijo el Dr. Cooper con desdén, todavía tocando su estrella en miniatura que ahora había desarrollado un sentido del humor y estaba
Contando chistes de plasma, su nave solo está probando diferentes estados cuánticos. Piense en ello como probarse diferentes atuendos, excepto que los atuendos son diferentes versiones de la realidad. La computadora de la nave, que ahora había evolucionado más allá de la necesidad de binario, y estaba operando en un sistema numérico base infinito, decidió traducir amablemente todas nuestras alertas de advertencia en rutinas de baile moderno interpretativas realizadas por ardillas holográficas. Dr. Quinn, logré decir mientras veía mi cuarto brazo convertirse temporalmente en una trompeta. Realmente creo que deberíamos, pero antes de que pudiera terminar mi oración, la realidad hipo, y fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente raras. Buenas noticias y malas noticias, Capitán Blackstar, el Dr. Quinn anunció alegremente a través de lo que parecía ser una transmisión ahora llevada por mariposas psíquicas. La buena noticia es que hemos hecho un avance increíble en física cuántica, y la mala noticia. Pregunté temiendo la respuesta. Bueno, se ajustó la bata de laboratorio, que ahora estaba hecha de matemáticas vivientes. Nosotros es posible que hayamos creado accidentalmente una zona localizada donde la probabilidad en sí se ha vuelto más un proceso democrático. La actitud casual del zumbido hacia los desastres que alteran la realidad era quizás la parte más aterradora de toda esta situación. Todo su equipo de investigación estaba tratando la ruptura de las constantes universales fundamentales con la misma preocupación que uno podría mostrar por una comida ligeramente recocida. Oh, esto me recuerda al incidente de Jensen, exclamó el Dr. Chen mientras acorralaba a sus universos bebés, que ahora estaban tratando de desarrollar sus propias civilizaciones. ¿Recuerdas cuando el Dr. Jensen accidentalmente convirtió la mitad la galaxia de Andrómeda en algodón de azúcar? Esa fue una semana divertida. La doctora Patel asintió nostálgicamente. Sus teclados ahora se tocaban solos en una compleja sinfonía de cálculos cuánticos, aunque no tan emocionante como la vez que la doctora Rodríguez creó ese bucle de retroalimentación temporal que hizo que el martes se repitiera 47 veces. Espera, interrumpí mis mandíbulas, haciendo clic en alarma. ¿Quieres decir que este tipo de incidentes son comunes? Oh, absolutamente. La profesora Martínez sonrió mientras su mascota matemática calculaba el valor exacto de pi, dándose vuelta al revés. El mes pasado la estación de investigación Proxima inventó accidentalmente un nuevo color que hace que la gente hable al revés. Lo llamamos blurple. La forma casual en que discutieron estas catástrofes hizo que me picaran las escamas. En realidad, eso podría haber sido porque mis escamas estaban experimentando actualmente todos los caminos evolutivos posibles simultáneamente, incluyendo uno, donde habían desarrollado pequeñas orquestas. Deberías haber visto lo que pasó en la conferencia Alpha Centaur. El Dr. Cooper agregó su estrella mascota ahora con un pequeño sombrero de copa. La doctora Thompson estaba presentando su teoría sobre partículas subcuánticas, y lo siguiente que sabes, todos en la sala podían saborear la raíz cuadrada de Ne1. Un archivo de memoria apareció de repente en mi interfaz neuronal, un mensaje de advertencia del Consejo de Ciencia Galáctica, titulado ¿Por qué los científicos humanos no deberían quedar sin supervisión? Lo había descartado como propaganda xenófoba en ese momento. Ahora me di cuenta de que era más como una guía de supervivencia. La capitana Teniente Rook gritó con su voz haciendo eco en varias líneas de tiempo paralelas. Estoy recibiendo señales de socorro de nuestra base de datos. Aparentemente cada incidente catastrófico que involucra a científicos humanos en el último siglo está tratando de reproducirse simultáneamente. La pantalla holográfica parpadeó a través de una serie de eventos infames. La gran probabilidad cascada de 2184, el incidente del panqueque cuántico, el día en que la física se tomó unas vacaciones y algo simplemente etiquetó esa vez con el queso que aparentemente era tan peligroso que había sido clasificado al más alto nivel. No te preocupes por esos viejos incidentes. El Dr. Quinn saludó con desdén con una mano que simultáneamente estaba escribiendo una sinfonía para resolver el hambre mundial. Hemos aprendido mucho desde entonces. Por ejemplo, ahora sabemos que no debemos combinar la incertidumbre cuántica con los productos lácteos. Esa fue una semana desordenada. La mayoría de las especies, dije cuidadosamente mientras observaba mi silla de mando evolucionar la conciencia y solicitar un puesto de profesor en una prestigiosa universidad, consideraría estos eventos fracasos catastróficos. Los científicos humanos intercambiaron miradas y luego se echaron a reír. Incluso su risa parecía existir en múltiples estados cuánticos, creando un coro de diversión en varias dimensiones. Oh, la capitana doctora Quinn se secó una lágrima del ojo que brevemente se convirtió en una pequeña galaxia. En la ciencia humana, los fracasos catastróficos son solo experimentos exitosos con resultados inesperados. ¿Cómo crees que descubrimos que se viaja más rápido que la luz? Alguien estaba tratando de hacer una mejor cafetera. Es cierto. El Dr. Chen asintió. Se inventó una antigravedad cuando alguien dejó caer accidentalmente su sándwich en un acelerador de partículas. Somos muy buenos en los científicos humanos. Ser humanos convierte los accidentes en avances. Recordé las advertencias de otras especies. Ahora, el Volaran había enviado un memorando: nunca dejes que los humanos toquen nada que afecte la probabilidad. El Sentan tenía un dicho: la fuerza más peligrosa del universo es la curiosidad humana.
Incluso la mente colmena cuántica de Valgos había emitido una declaración. Manténlos alejados de la física dimensional. ¿Alguien te contó alguna vez sobre la vez que accidentalmente enseñamos matemáticas para ser conscientes de nosotros mismos? Preguntó emocionado el profesor Martínez. El número 7 desarrolló una actitud bastante fuerte. ¿O cuando brevemente convertimos el concepto de miércoles en un líquido? El doctor Patel agregó que era una interesante semana de conferencias de padres y maestros en la que charlaban sobre sus diversos accidentes exitosos. Los sensores de mi barco seguían informando cosas cada vez más imposibles. El espacio entre nuestras naves había comenzado a componer poesía. Las leyes de la termodinámica habían presentado una demanda de divorcio y en algún lugar de la sala de máquinas se había formado el gato de Schrödinger. Una banda con todas sus superposiciones cuánticas, la parte realmente emocionante, la doctora Quinn continuó, sus ojos brillando con el tipo de entusiasmo que probablemente había precedido a varios eventos de nivel de extinción. Es que estamos a punto de probar nuestra hipótesis principal, solo unos pocos ajustes más a la matriz de probabilidad cuántica. Fue entonces cuando noté algo alarmante en mi consola, o más bien en las 27 versiones cuánticas de mi consola. La lectura sugirió que la realidad misma estaba a punto de... Oh, querido doctora. Quinn dijo que su voz de repente perdió su tono alegre. Eso no se supone que suceda, y fue entonces cuando el universo estornudó. El universo está de rodillas. Como resultó, era menos un masticable y más una máquina de realidad. Vete a la mierda. Bueno, doctora. Quinn dijo, ahora existiendo en 14 estados cuánticos diferentes simultáneamente. Esto es ligeramente inesperado, ligeramente inesperado. Vi como la causalidad misma comenzó a desenredarse como un suéter barato. El tejido de la realidad se está desmoronando a nuestro alrededor. El espacio-tiempo había decidido reorganizarse en nuevas formas interesantes, incluyendo varias que requerían al menos 9. Nuestra base de datos, aparentemente cada incidente catastrófico que involucra a científicos humanos en el último siglo, está tratando de reproducirse simultáneamente. La pantalla holográfica parpadeó a través de una serie de eventos infames. La gran probabilidad cascada de 2184, el incidente del panqueque cuántico, el día en que la física se tomó unas vacaciones y algo simplemente etiquetó esa vez con el queso que aparentemente era tan peligroso que había sido clasificado al más alto nivel. No te preocupes por esos viejos incidentes. El Dr. Quinn saludó con desdén con una mano que simultáneamente estaba escribiendo una sinfonía para resolver el hambre mundial. Hemos aprendido mucho desde entonces. Por ejemplo, ahora sabemos que no debemos combinar la incertidumbre cuántica con los productos lácteos. Esa fue una semana desordenada. La mayoría de las especies, dije cuidadosamente mientras observaba mi silla de mando, evolucionar la conciencia y solicitar un puesto de profesor en una prestigiosa universidad consideraría estos eventos fracasos catastróficos. Los científicos humanos intercambiaron miradas y luego se echaron a reír. Incluso su risa parecía existir en múltiples estados cuánticos, creando un coro de diversión en varias dimensiones. Oh, la capitana doctora Quinn se secó una lágrima del ojo que brevemente se convirtió en una pequeña galaxia. En la ciencia humana, los fracasos catastróficos son solo experimentos exitosos con resultados inesperados. ¿Cómo crees que descubrimos que se viaja más rápido que la luz? Alguien estaba tratando de hacer una mejor cafetera. Es cierto. El Dr. Chen asintió. Se inventó una antigravedad cuando alguien dejó caer accidentalmente su sándwich en un acelerador de partículas. Somos muy buenos en los científicos humanos. Ser humanos convierte los accidentes en avances. Recordé las advertencias de otras especies. Ahora, el Volaran había enviado un memorando: nunca dejes que los humanos toquen nada que afecte la probabilidad. El Sentan tenía un dicho: la fuerza más peligrosa del universo es la curiosidad humana. Incluso la mente colmena cuántica de Valgos había emitido una declaración: manténlos alejados de la física dimensional. ¿Alguien te contó alguna vez sobre la vez que accidentalmente enseñamos matemáticas para ser conscientes de nosotros mismos? Preguntó emocionado el profesor Martínez. El número 7 desarrolló una actitud bastante fuerte. ¿O cuando brevemente convertimos el concepto de miércoles en un líquido? El Dr. Patel agregó que era una interesante semana de conferencias de padres y maestros en la que charlaban sobre sus diversos accidentes exitosos. Los sensores de mi barco seguían informando cosas cada vez más imposibles. El espacio entre nuestras naves había comenzado a componer poesía. Las leyes de la termodinámica habían presentado una demanda de divorcio y en algún lugar de la sala de máquinas se había formado el gato de Schrödinger. Una banda con todas sus superposiciones cuánticas, la parte realmente emocionante, la doctora Quinn continuó, sus ojos brillando con el tipo de entusiasmo que probablemente había precedido a varios eventos de nivel de extinción. Es que estamos a punto de probar nuestra hipótesis principal, solo unos pocos ajustes más a la matriz de probabilidad cuántica. Fue entonces cuando noté algo alarmante en mi consola, o más bien en las 27 versiones cuánticas de mi consola. La lectura sugirió que la realidad misma estaba a punto de... Oh, querido doctora.
Quinn dijo que su voz de repente perdió su tono alegre. Eso no se supone que suceda, y fue entonces cuando el universo estornudó. El universo está de rodillas. Como resultó era menos un masticable, y más una máquina de realidad. Vete a la mierda. Bueno, doctora. Quinn dijo ahora existiendo en 14 estados cuánticos diferentes simultáneamente. Esto es ligeramente inesperado. Vi, como la causalidad misma comenzó a desenredarse como un suéter barato. El tejido de la realidad se está desmoronando a nuestro alrededor. El espacio-tiempo había decidido reorganizarse en nuevas formas interesantes, incluyendo varias que requerían al menos 9. Las lecturas que estaban entregando las palomas mensajeras entrelazadas cuánticas. Actualmente es tendencia en la red social multidimensional que creamos accidentalmente el mes pasado. De repente, la nave se estremeció cuando otra ola de probabilidad cuántica nos invadió. Las leyes de la física, que ya habían solicitado el divorcio, ahora estaban involucradas en una acalorada batalla por la custodia sobre el concepto de gravedad. El capitán Nennant Rook gritó que sus escalas ahora mostraban el pronóstico del tiempo de mañana. El campo cuántico se está volviendo inestable. La realidad se está fragmentando. No se equivocó al mirar la pantalla de visualización que ahora mostraba 16 versiones diferentes de eventos, incluida una en la que todos éramos músicos de jazz exitosos. Podía ver el tejido mismo del espacio-tiempo comenzando a deshilacharse en los bordes. No nos preocupemos, aunque la doctora Quinn nos aseguró que su confianza estaba algo minada por el hecho de que ahora estaba hablando en 5 idiomas diferentes simultáneamente, incluyendo 2 que aún no se habían inventado. Solo necesitamos estabilizar la matriz de probabilidad cuántica querido. ¿Y ahora qué? Pregunté temiendo la respuesta. Bueno, dijo mirando las lecturas que ahora eran interpretativas bailando en su pantalla, parece que nuestro intento de estabilizar la situación ha causado una ligera recursión en el campo de probabilidad. Ligera recursión. La voz del teniente Rook se quebró. Capitán, según estas lecturas, la realidad está a punto de ella. Nunca terminó esa oración porque en ese momento el tiempo mismo decidió tomar un descanso para tomar un café. El pasado, presente y futuro chocaron en una espectacular exhibición de confusión cósmica. Me encontré simultáneamente completando este informe de misión, comenzando y preguntándome por qué no había elegido una carrera en ballet cuántico en lugar de espacio comando de flota. Ahora esto, dijo el Dr. Cooper con admiración mientras su estrella mascota comenzaba a escribir un tratado filosófico sobre el significado de la fusión. Es lo que yo llamo un descubrimiento científico apropiado, y ahí es cuando las cosas se pusieron realmente muy raras. Lo tengo, Dr. Quinn, anunció triunfante, su voz resonando a través de varias posibilidades cuánticas. La solución es tan simple, pregunté viendo cómo mi cuarto brazo se convertía temporalmente en un saxofón tocando jazz. En la clave de la incertidumbre cuántica, solo necesitamos revertir la polaridad del campo de probabilidad cuántica, creando una cascada de paradojas controlada. Ella sonrió como si esta fuera la solución más obvia del universo. ¿Y cómo exactamente hacemos eso?, pregunté temiendo cualquier respuesta que viniera después. Vamos a usar la cafetera de tu nave, anunció todo el equipo de investigación humana en perfecta sincronización. Su emoción, trascendiendo múltiples dimensiones. Antes de que pudiera objetar el Dr. Chen, ya había comenzado a reprogramar nuestra cafetera, que todavía estaba dispensando bebidas de líneas de tiempo alternativas de IA. Si podemos hacer que haga una taza de café que exista y no exista simultáneamente, debería crear una paradoja lo suficientemente fuerte como para devolver la realidad a su lugar. Eso es, comencé a protestar, pero el Dr. Patel me interrumpió rápidamente. Todos piensen en café, y no en café al mismo tiempo, gritó, sus teclados ahora tocando una sinfonía compuesta enteramente de ecuaciones cuánticas. En ese momento, mientras mi tripulación enfocaba sus pensamientos en la posición de superposición cuántica de bebidas con cafeína, sucedió algo extraordinario. La cafetera brilló con colores imposibles. La realidad hipó una última vez y de repente, todo volvió a la normalidad. Bueno, casi normal. No veo nada al respecto, declaró orgullosamente el Dr. Quinn, aunque debo mencionar que su cafetera ahora es ligeramente consciente y ha solicitado ingresar a la escuela de posgrado. 2 semanas después, me encontré de pie ante el Consejo Galáctico, entregando lo que se hizo conocido como el incidente de la cafetera, nuevo informe de regulaciones para toda la galaxia, y así concluí.